Hola, un gusto saludarlos desde Guatemala. Ah, Quiero comentarles algo antes de hablar sobre arquitectura, que es el tema que nos ocupa el día de hoy, y es sobre la importancia de la distancia del tiempo. Ah, los modernismos arquitectónicos que nos preocupan en, en- en esta exhibición acontecieron ya hace varias décadas, 8 décadas en el caso de Guatemala por lo menos. Y Y esta distancia que el tiempo nos da, de alguna manera nos permite, si queremos hacerlo, eh, analizar y ser críticos sobre lo acontecido en ese entonces. Y la finalidad es, de alguna manera, ser reflexivos para comprender los procesos y más que ello es aprender de ellos. En mi caso, pues tengo intereses, soy arquitecto de formación, pero tengo intereses en arquitectura, en la historia de la arquitectura, pero también tengo intereses en las artes. Y es interesante cómo las artes, en algunas ocasiones, nos permiten reflexionar sobre temas que son relevantes para otras disciplinas como la arquitectura en esta oportunidad. En esta línea de pensamiento, deseo mostrarles la escultura titulada Construcción desplazable sobre su eje de suspensión. La obra es del artista guatemalteco Arnoldo Ramírez Amaya y es parte de una gran instalación que se exhibió en 1971 en la Bienal de San Paulo, dentro del Palacio de Exposiciones de Oscar Niemeyer en el Parque de Ibirapuera, en Brasil. Como podemos observar, la escultura fue elaborada con retazos de madera que el artista pintó de negro, mismos que son articulados por diversos tipos de rajes. Un cable del cual pende la composición funciona como eje que limita el desplazamiento de la escultura y que solo le permite girar dentro de sí mismo. El artista recolectó la madera en la Universidad de San Carlos y es producto del desecho que se produjo durante la construcción de los edificios modernistas de esta institución educativa estatal. La madera, cuyo primer uso fue andamios y formaletas para fundir vigas y columnas, es recuperada por el artista para crear su obra y construir con ella una metáfora de la modernidad latinoamericana. Lo matérico de la obra surge del modernismo universitario guatemalteco para luego ser exhibida como escultura en el Palacio de Exposiciones, una de las joyas arquitectónicas del modernismo arquitectónico brasileño. Con esta operación, Ramírez Amaya nos remite de manera escultórica a las tensiones espaciales y sociales de la sociedad guatemalteca y latinoamericana que el modernismo arquitectónico ha evidenciado luego de su parcial fracaso modernizador. La escultura nos enfrenta a dos tipos de modernidad: la del modernismo arquitectónico de élite cultural, social, económico y político, que es de donde se obtiene la materialidad de la obra, y la modernidad de la precariedad y la exclusión social, que es de donde procede la obra de Ramírez Amaya y que es subproducto de la primera. Hace 68 años que el Estado guatemalteco adoptó el modernismo arquitectónico como imagen de Estado. Para entonces las vanguardias que dieron origen al mismo habían quedado en el pasado. Es ante esta situación que las primeras edificaciones del centro cívico de la ciudad de Guatemala corresponden a un modernismo globalizado y lexicalizado al que se le denominó entonces estilo internacional. No es de extrañar que en dichos edificios encontremos la repetición de elementos formales y la reelaboración de otros que se habían desarrollado en países considerados centrales a la evolución del estilo. Para contextualizar la imagen arquitectónica del Estado postrevolucionario guatemalteco, se utilizó la integración plástica como sucedió en Brasil. Mientras los arquitectos hacían uso de modelos arquitectónicos globalizados y extranjerizantes, los artistas con su arte se esforzaban por aterrizarlos dentro del ámbito de lo guatemalteco. Para poder darle forma a las visiones arquitectónicas internacionalistas de Estado, se importaron perfiles de aluminio, vidrios, cielos falsos, ascensores, maquinaria para la elaboración de pisos de terrazo, mosaicos tipo veneciano y murales manufacturados en Italia o en México por técnicos italianos.
Toda esta situación produjo una grandilocuencia arquitectónica con la cual el Estado guatemalteco persiguió emular las agendas desarrollistas de otros países latinoamericanos, en los cuales la forma arquitectónica prevaleció sobre las auténticas políticas de desarrollo social. En 1958 fue inaugurado el resplandeciente Palacio Municipal, el primero de 4 edificaciones que dieron origen al centro cívico de la ciudad de Guatemala. De manera paralela, ese mismo año, 3.000 familias campesinas e indígenas migraron del campo a la ciudad y se establecieron a menos de 1 kilómetro de distancia del nuevo edificio de gobierno. La Limonada, como después se le llamó a esta villa miseria, se convertiría rápidamente en una de las más grandes de Centroamérica. El fenómeno migratorio de campesinos pobres a la ciudad se repitió por toda Latinoamérica. Y mientras que en Caracas y Río de Janeiro la pobreza se exhibe sin desparpajo en sus cerros, en la ciudad de Guatemala esta intenta ocultarse entre quebradas y barrancos que atraviesan la topografía citadina. La modernidad de la Limonada, al igual que la obra de Ramírez Amaya, surge de los escombros del modernismo arquitectónico de corte internacional, de gobierno y de élite, y del consumo de las clases privilegiadas. Esta modernidad se edifica a partir de lo que se encuentra disponible: cartón de empaque, plástico, láminas oxidadas, lonas que fueron utilizadas temporalmente en banners publicitarios, partes de automóviles y de madera de desecho, como la escultura de Ramírez Amaya. En la modernidad latinoamericana, de la exclusión y la precariedad, no se conoce el detritus, ya que todo material encuentra una segunda y tercera vida. Mientras el Estado guatemalteco hacía esfuerzos por construir su elitista visión desarrollista, vastas porciones de la población se vieron forzadas a ingresar al círculo vicioso del individualismo y la alienación cultural para así sobrevivir. Dejados a la deriva y en el olvido, la fragmentación social se hizo cada vez más evidente por medio de los flujos migratorios a la ciudad y al extranjero. La negación a la herencia cultural milenaria y ancestral se consolidó en la ciudad tanto como en las capitales de provincia. El último gran proyecto arquitectónico del modernismo guatemalteco de Estado fue el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, mismo que se inauguró en 1978. Lo más duro del conflicto armado interno estaba por llegar, y con esto la casi destrucción total del tejido social en el país. El estilo internacional pasó de moda, y los acuerdos de paz se firmaron en 1996, y unos pocos años después llegó la ola neoliberal, con la cual se privatizaron y clausuraron instituciones de Estado. Atrás quedó la grandilocuencia de los edificios del Centro Cívico o el edificio de la empresa estatal de teléfonos de Guatemala, que fue privatizada como sucedió con otras tantas más. Hoy el Estado es más chico, débil e ineficiente. Su capacidad rectora ha sido seriamente disminuida y su rol en la construcción del bien común es marginal. Un Estado que es transparente como el guatemalteco no requiere de una imagen arquitectónica que lo represente. Su rol como guía para la élite económica en el estilo arquitectónico a seguir se diluyó. El fenómeno social en el cual el Estado y élite económica hacían uso de un mismo lenguaje arquitectónico, como sucedió con los eclecticismos historicistas de los liberales en Guatemala o del porfiriato en México, terminó con el modernismo. Y no es que esté proponiendo el regreso a algún tipo de canon arquitectónico, pero creo que es innegable que estos fenómenos de un Estado como rector en el gusto arquitectónico de alguna manera reflejaba una cierta cohesión social en la élite que hoy no existe. Es ante esta situación que nos enfrentamos a una cacofonía arquitectónica que evidencia el individualismo en el que estos estratos sociales también cayeron. La escultura de Ramírez Amaya, como el sistema político y social guatemalteco, pende de un hilo y se mueve en círculos como la obra de arte. El individualismo generalizado y la transparencia del Estado guatemalteco hacen difícil de predecir un futuro más alentador para el país. Me pregunto si bajo estas circunstancias será posible construir otro tipo de desarrollo social,
Uno que se distancie de la modernidad periférica autoimpuesta y que se ajuste a nuestras necesidades e idiosincrasias para con ello construir el bien común y terminar de una vez por todas con las fantasías arquitectónicas y las realidades como las de la limonada.